yo le titulé así. Usted puede solo titularle el altar o como usted prefiera ponerle, ¿verdad? Lo importante, la importancia que esto tiene, hermano amado, es el hecho de que, si quieren mis hijas, vénganse para acá, para este lado, porque si no ahí van a estar pescueceando nada más y no van a ver nada. Entonces aquí hay donde se puedan sentar, tal vez aquí les pueden hacer un poquito de espacio los hermanos, ¿verdad? Y se mira así porque lo habíamos dejado bien, solo que el aparatito que le adaptamos ahí pesa y entonces se subió, ¿verdad? Pero no importa, ahí después lo arreglamos, no se preocupe. Ahí están los hermanos que se van a encargar de arreglarlo y dejarlo así bien macizo. Le decía que el asunto está en que nosotros, hermano, estamos prácticamente al borde, diría yo, si pudiera yo decir, en el reloj de Dios, yo creo que estamos sin necesidad de aplicarle de que un año es como, sí, ¿verdad? 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Yo diría que estamos a unos segundos de que el tiempo que Él determinó para que su iglesia fuera levantada se dé. Estamos a segundos en el reloj de Dios. Yo lo creo así, yo lo veo así, porque hermano, prácticamente hoy es 3 de octubre, ¿verdad? 5 días más y estamos en la segunda luna roja. Y si todo lo que se ha desprendido desde la primera luna, usted puede hacer cuentas, y dése cuenta a partir de la luna roja, y bueno, ¿por qué está hablando de la luna roja? ¿A qué tiene que ver? Si hay lunas blancas, lunas rojas, lunas de Shelahu, no, eso es de allá por Watt. El asunto está en que la palabra del Señor es bien claro y dice que antes de que venga el día grande y terrible del Señor, la luna se tornará en sangre y el sol se oscurecerá. Entonces usted puede revisar, hermano, que estamos ya en una tétrada o como usted quiera llamarle, 4 lunas que se van a dar, 2 en este año, 2 en el siguiente año, y se van a dar también, o ya se dio el primer eclipse de sol, despuesito de la luna roja. Entonces se oscureció el sol, hay una luna roja, que desprendió ya prácticamente un sinnúmero de situaciones que no se habían dado. Y tal vez usted y yo, de repente, el trabajo nos envuelve de tal manera que, pues, decimos, bueno, si eso está pasando ahí, al otro lado del charco. Pero déjeme decirle que eso ahorita todavía no está afectando. Pero no sé si usted ha tenido la curiosidad, ¿verdad? O ya de plano, no, es que eso solo nos pasa a nosotros los carnales que miramos las noticias, hombre. Pero déjeme contarle, así como carnal, usted que es espiritual, para decirle que, hermano amado, nosotros no estamos exentos de eso. Porque prácticamente lo que se ha levantado es el espíritu del anticristo que está fraguando precisamente el hacer un orden mundial. Y le estoy hablando de todo esto antes de hablarle del altar. Para hacer ese link, ¿verdad? O como dijera alguien ahí, esa concatenación, que no sé ni qué es. No, sí sé qué es. El asunto va hacia que nosotros debemos de entender aquello que está sucediendo allá, va a empezar a tener un reflejo aquí. Porque la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente, pero se pone en occidente. Entonces, en oriente las cosas ya empezaron. Ya se desató esa situación en el oriente. Pero dice la Biblia que entonces eso va a llegar, sale del oriente y se pone en occidente. Entonces todo eso va a empezar a afectar aquí.
Yo no sé si usted ha visto, como le decía, las noticias, pero digamos hace unos 8 días, o tal vez menos, ¿verdad? Una de las noticias que no le dan relevancia para no meter pánico a nadie, ¿verdad? Y claro, esto tampoco es para meterle miedo a usted, porque nosotros, dice, los que confiamos en el Señor, hermano, nuestro sol de justicia va a amanecer sobre nuestras vidas. Amén. Y nosotros confiamos en el Señor. Amén. Dijeron que el ejército ISIS, ¿verdad?, ha reclutado más de 100,000 personas, más de 100,000 soldados, más de 100,000, ¿cómo se le llaman a esos, lo que hace terroristas aquí en Estados Unidos? Y que todos, hermano, están dispuestos ya para empezar el terrorismo a nivel Estados Unidos, y a nivel México, y a nivel Centroamérica, y a nivel toda la parte de Sudamérica. Entonces, eso va a empezar a tener una repercusión bien fuerte. Por eso le digo que nosotros estamos, hermano, en un polvorín que solamente se puede pasar si nosotros empezamos a hacer esto en nuestras vidas. Y aquí es a donde yo lo quiero traer. Como le decía, últimamente el apóstol ha estado, y de hecho lo inició en el retiro de pastores. Y nos llamó la atención hacia esto, hacia el altar. Entonces yo le titulé, el altar es la diferencia. La diferencia de todas las cosas que van a suceder. Y la diferencia entre el cristiano, porque vamos a hablar del cristiano que va a ser, que es salvo, pero que no es transformado. Del cristiano que es salvo, pero que no va a ser arrebatado. Claro, yo anhelo con todo mi corazón y espero que usted, en vez de esto deprimirlo y decir, bueno, al fin y al cabo vamos a ser salvos, ya que más da, pues ni modo, entrémosle a la tribulación y se acabó. Pues si usted de esos que piensa así, hermano, pues que yo no puedo hacer nada por ello. Ni el que está al lado suyo puede hacer nada por usted. Pero yo no quiero pasar tribulación, hermano. ¿O usted sí? Entonces, la Biblia dice que los días esos de tribulación van a ser cuales nunca han habido desde el momento en que se dio la creación, en que el hombre fue puesto sobre la tierra. Nunca han habido esos días. Entonces, y yo decía, pero ¿por qué, verdad? Esto ya entre paréntesis. ¿Por qué decía? ¿Por qué será que nunca van a haber días así? Porque, hermano, la tecnología, el armamento que se tiene ahora no se tenía en el principio de la humanidad, para empezar. Segundo, las enfermedades que se están dando a causa de todas las abominaciones que el mismo hombre hace, no son las del inicio. Ayer, yo prendí un ratito la televisión y vi las noticias. Y a veces, hermano, no dan ganas ni de verlas, ¿verdad? Porque tanta cosa terrible, ¿verdad? Pero ahora, ya aquí, esa situación del ébola, ya está. Indudablemente ya está. Pero ahora que hay un virus, no me acuerdo cómo se llama, la cosa es que termina en virus 68. Que fue detectado en el año de 1960, pero que no se había desarrollado y ahora ya se desarrolló y lleva 4 muertes aquí, de niños especialmente. Entonces dése cuenta, hermano, porque ese virus en el año de 1960 estaba pasivo y ahorita mutó. Para los que les gustan los X-Men, ¿verdad? Mutó, se volvió un mutante. Y no era tortilla ninja, dijo alguien por ahí, ¿va? Era tortuga. Y se volvió agresivo. Y entonces, hermano, nosotros nos estamos dando cuenta de cómo es que todo eso está dándose a todo nivel. Y déjeme decirle algo.
Aunque nosotros estamos cubiertos por el Señor y le suplicamos misericordia y todo, pero le voy a decir algo. Nosotros debemos de participar de las cosas de Dios para no participar de las plagas de Egipto. Solamente de las primeras 3 plagas, de alguna manera, llegaron al pueblo de Israel. Solamente las primeras 3 plagas, usted lo puede ver, los afectaron de alguna forma. Pero las demás plagas ya no. Entonces nosotros, hermano, si no queremos participar de las plagas de Egipto, debemos de empezar a hacer altar. Bueno, deberíamos de haberlo hecho desde que empezamos como cristianos, desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús, desde ese momento debimos de haber iniciado. Pero nunca es tarde, ¿va? Porque el Señor es bueno y es misericordioso, y nos lo está planteando ahora. Entonces, mire, pues, yo quiero llevarlo, por favor, a Mateo 24:37 y a Génesis 8:20. Tal vez usted lo puede buscar ahí, para que nos demos cuenta. Y no estoy predicando, yo estoy tratando con todo mi corazón de enseñarle. No es mi deseo predicar en esta noche, sino es de que podamos nosotros enseñar. Incluso tal vez al final, si el Señor nos lo permite, podemos tener unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Mateo 24:37. Se recuerda que de esto ya hablamos. Pero quiero ponerle esta base nuevamente porque me impresiona lo que está sucediendo con lo que el Señor describe. Entonces, Mateo 24:37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida, esa palabra venida es parusía, del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué días son los que se van a dar? Los días de Noé. Se recuerda que 3 diferentes, en 3 diferentes etapas se dan los días, o tiempos, ¿verdad? Que son los días de Noé, los días de Lot y los días de Elías. Entonces, no están por separado, están en conjunto. Entonces, si nosotros estamos viviendo el tiempo donde se están conjuntando los días de los días de Lot, los días de Elías y los días de Noé, hermano, debemos de ver entonces qué cosas tienen esos días. Y si algo es interesante, es lo que dice Génesis 8:20. Venga conmigo. Porque recuérdese algo, que Noé, hermano, vivió prácticamente 2 tiempos. Noé vivió el tiempo del diluvio, o prediluviano, y el tiempo de después del diluvio. Entonces, los días de Noé se están dando ahorita, por todas las cosas que nosotros vemos. Entonces dice Génesis 8:20, ¿lo tiene? Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Un altar. Pero fíjese que el altar se dio, hermano, después de un reinicio. Porque si usted lee los versos anteriores, el Señor le da la orden y le dice, bueno, ya ahora desciende. Bájate del arca. Les dio un reinicio. Con ellos reinició toda la tierra de nuevo, toda la población nuevamente. Con él, con sus hijos y sus nueras y su esposa. Y obviamente los animales que habían estado o que entraron al arca. Entonces, nosotros, hermano, vemos que el primer altar que se hizo
fue el altar de Noé. El altar que Noé construyó fue el primer altar del que se habla en la Biblia. Entonces, esto viene a ser para nosotros, hermano, una figura que nos permite ver la importancia del altar. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de analizar qué es un altar. Tal vez si me pones la siguiente diapositiva, por favor. Nada más abrirlo acá. Ok. Entonces, ¿qué es un altar? La palabra altar viene del Strong 4196, que es Mizbeach. Y así se lee, ¿verdad? Mizbeach. ¿Qué significa altar? La palabra altar, si se descompone en sus diferentes letras, cada una tiene un nombre y un significado, teniendo el altar 4 bases fundamentales. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de analizar. ¿Qué es un altar? ¿Qué hace? ¿Qué componentes tiene un altar? Para que nosotros, porque mire, muchas veces nosotros, tal vez dentro de los términos que tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Y no está mal. Así nos han enseñado, o así nos enseñaron en determinado momento, y por eso lo tenemos así, pero solamente en ello nos quedamos. Pero yo hoy quiero trasladarle a usted esta luz que el Señor ha traído a nuestras vidas a través de la palabra apostólica. Y entonces, hermano, nosotros necesitamos entender que el altar, bueno, esta parte que está aquí nosotros le hemos llamado altar, ¿verdad? Pero realmente no es el altar. No es la palabra adecuada para llamarle, porque aquí es solamente el frente. Esto se llama púlpito. Nada más, no pulpito, ¿verdad? Sino púlpito. O el frente. Pero no es el altar. Tampoco el altar cuando la gente dice, bueno, haga altar en su casa. ¿A qué se refiere? ¿O qué entiende la gente por... Bueno, el cristiano pues no hablemos porque la gente de afuera no tiene ni siquiera un altar. Se imagina, ¿verdad? Veladoras y un montón de cosas, ¿verdad? Por todos lados. Pero, ¿qué entiende usted por un altar en casa? Bueno, pues que usted ore con los suyos, o algunos que se haga un culto, ¿verdad? Donde usted predica, la esposa ora, los niños recogen la ofrenda, y pues después con la misma ofrenda se van a comer, ¿verdad? Entonces el asunto está en que nosotros, gracias, ¿oíste? Nosotros, hermano, necesitamos quizá darle un poquitito de giro a nuestro entender que es un altar. El altar va mucho más allá de lo que nosotros hemos estipulado en nuestra vida. Mire, si así fuera, solo quiero hacerle una pregunta. No me la conteste. ¿Cuántos tenemos altar en casa? A ver, va. Si fuera esa situación de orar, de predicar, de tener un culto en la casa, ¿cuántos tenemos altar en la casa? A ver. Pero si empezamos a ver esto, yo me pregunto, ¿cuántos verdaderamente tenemos altar? Saber. Porque para empezar, ni siquiera le he explicado esto, ¿va? Como para saber si tengo o no altar. Entonces, así que entrémosle pues. Entrémosle. Mire, tal vez la siguiente diapositiva, por favor, hermanos. Las 4 bases fundamentales, o las 4 letras que determinan Mizbeach, que es M, ¿verdad? Así, de Mejilá, Z, de Sehut, B, de Berajá, y la H de Haim. Eso es lo que
representa, o las 4 letras que en hebreo significan altar. Entonces, lo primero que nosotros debemos de ver es esto. Solo aquí, que es, digamos, de entre las 4, yo diría que esta es la más relevante. Mejilá. Porque en esto se basa el sacrificio de Cristo Jesús para nuestras vidas. En eso se basa. Y fíjese que es tan tremendo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, hermano, que partió prácticamente el tiempo en la humanidad. Entonces, para Noé prácticamente bien pasó lo mismo, se partió el tiempo de esa humanidad en ese momento. En Cristo se partió el tiempo de toda la humanidad. Porque a partir de Cristo las cosas ya no fueron las mismas. Empezando con que a partir del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, hermano, empezaron los fines o el final de los tiempos. A partir del Señor Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario, empezó el fin de los tiempos. Ahí empezó la cuenta regresiva. Hasta donde vamos. Entonces, ¿pero qué fue lo que Él hizo? Esto. Con ello, empezó a instituir el verdadero altar, o el verdadero significado del altar. ¿Qué es? O que empieza con el perdón. Entonces, bueno, de ahí está la palabra sehut, que significa obras. Dice la Biblia que en la obra de Cristo, o a través de la obra de Cristo, nosotros ahora podemos hacer buenas obras. Por la obra de Él. Claro, alguien podría decir, hermano, pero la Biblia dice que la salvación no es por obras. Sí, amén. Yo no estoy hablando de la salvación. Yo le estoy hablando de altar. Para ya haber tenido altar, nosotros ya somos salvos. Ya participamos, hermano, del reconocimiento de Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección. Ya lo recibimos, como dice la palabra, a los que creyeron y le recibieron, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, un proceso, ya lo hablamos la vez pasada. Entonces, el Señor vino y determinó, hermano, que había que hacer un altar. ¿Por qué? Bueno, es que hay muchas cosas que hay que hablar, pero hablémoslas. En el altar, el miércoles estábamos hablando un poquito de eso, pero en el altar, hermano, o el altar sirve para que uno llegue a ofrecer. Se ofrecen sacrificios en el altar. Entonces, necesitamos entender que todo esto, mire, todo esto, el perdón, las obras, la bendición, las vidas, es un ofrecimiento. Mire, cuando una persona se va a casar, ¿a dónde se supone que llega? Al altar. Pero la pregunta es, ¿a qué llega el altar? A entregarse. Pero a entregarse para morir. Porque en el altar se hacen sacrificios. Pero todos pensamos que llegamos al altar, lo estoy poniendo tal vez de una manera familiar también, ¿verdad? Llegamos al altar para ser felices. No. Porque si usted se entrega en un altar, mire lo que debe haber. 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 La hermano, si eso es bien tremendo. Porque en el altar usted debe de perdonar.
No de todo el tiempo pedir perdón, es decir, no de todo el tiempo ser yo el que debe recibir perdón. No, sino el que debe dar el perdón. En el altar, hermano, uno debe de hacer buenas obras. En el altar, hermano, uno tiene que dar bendición. Y en el altar tiene que dar uno ¿qué? Así que si usted tiene ganas de casarse, vaya pensándolo bien. Bueno, los que ya, como dijera el hermano Germán, ¿verdad? Hombre casado, cohete quemado, ¿verdad? Uno ahora tiene que agarrar esto, hacer un altar. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque, hermano, ¿por quién viene o a qué viene el Señor Jesucristo? Ah, viene por una novia. Viene a casarse. Y entonces, hermano, ¿qué va a llevar él al altar? Va a llevar una novia que sea como él. Dice que viene por una semejante, ¿o no? Entonces, ¿él qué fue lo que hizo? Perdonar. Nos bendijo. Y nos dio vida. Y dio su vida para darnos vida. Entonces, nosotros necesitamos tener altar. Dígale al que tiene al lado suyo, ¿quieres altar? No, no quieres saltar, ¿verdad? Sino quieres altar. Ya saltó hace un rato. Eso es diferente. Ya si quieres saltar no hay problema, también, pero allá afuera. O cuando regrese a su casa. Ok, entonces, ya vimos que el primer altar en la Biblia, tal vez si lo pasamos por favor, hermanos. El primer altar en la Biblia, ahí está, Mateo 24:37, de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si así va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿qué necesitamos? Altar. Y dice que Génesis 8:20 lo dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Eso es bien interesante. El que no agarró cualquier animal, ¿lo agarró cómo? ¿Y toda ave cómo la agarró? Es una limpieza. Todo lo que usted y yo vamos a llevar al altar, debemos de purificar. Ya hablamos de la purificación, ¿se recuerda? Que estuvimos hablando acerca de la purificación. Mire qué bonita esta cosa para el que se esté durmiendo, así lo voy a dar. Nosotros necesitamos, mire, ofrecer en ese altar toda cosa limpia. Es decir, en un altar no se deben de dar cosas sucias. Por eso, ese dicho que dice, valga la redundancia, que los trapos sucios se lavan en casa, debería de ser cierto. Digo debería porque hay gente que nunca los lava. Y así pretende venir y entregarse como altar. Porque déjeme decirle que el altar está íntimamente ligado con usted, como persona. Es que el altar es usted. El Señor Jesucristo, en Él se dio el altar, en Él se dio el cordero, en Él se dio el sacerdote. Porque para que haya un altar se necesita también un sacerdote. Porque mire hermano, cuando usted va, alguien podría decir, hermano, pero fíjese que yo que me recuerde, Caín y Abel fueron los primeros que dieron una ofrenda. Sí, pero no hubo quien lo presentara. No hubo quien lo presentara. Por eso fue que hubo un asesinato. Porque al haberlo ofrecido, lo ofrecieron de manera individual, sin tener sobre de ellos, hermano, el ejercicio sacerdotal. Porque usted puede buscar ahí en la Biblia y se va a dar cuenta que la Biblia dice que el sacerdote es el que presentaba la ofrenda. Por eso, hermano amado, yo lo quiero llevar tal vez a este, sin el tal vez, ¿verdad? A este pasaje.
En Mateo 5, 23 y 24. Y si alguien lo puede leer, tal vez por ahí está el micrófono. Si alguien lo tiene, solo levante su manita, ¿verdad? Mateo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ah, ok. Entonces, ¿pero qué es lo que va a hacer? Primero reconciliarse. Reconciliarse porque si yo me acuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ¿qué debo de aplicar? El mejilá, el perdón. No puedo yo tener, hermano, un altar para que pueda ofrecer si yo no tengo perdón. Pero démonos cuenta, hermano, de que aquí está diciendo que viene uno a presentar su ofrenda, ¿verdad? Y ahí se acuerda. En su altar se acuerda. ¿Quién es la ofrenda? Uno mismo. Y uno mismo es el altar. Entonces, en el altar, que soy yo mismo, el Espíritu me recuerda que alguien tiene algo contra mí. Lo tremendo es que es alguien que tiene algo contra mí. Si alguien tiene algo contra usted, ¿qué esperaría? Que esa persona llegue y le pida perdón. Pero si es que, hermano, ahí está claro en la Biblia, dice que él o ella tiene algo contra mí, yo no le he hecho nada. Y entonces yo vengo y me siento capaz de poder entregar mi ofrenda. Dar mi ofrenda. Pero ¿sabe qué? Cuando está así, la situación, nunca va a ser recibido como olor grato esa ofrenda que se dio, porque hay sacerdote que la presente, pero no va a ser recibida con olor grato, porque no hay perdón. Y el perdón lo debo de ir a buscar yo, no la otra persona. Porque mire, si la otra persona tiene algo contra usted, cree que lo va a ir a buscar a usted. Si lo que menos quiere es verlo. Entonces, nosotros somos los responsables del altar que estamos construyendo. Mira, hermano, qué importante es que nosotros podamos hacer ese altar en nuestra vida, en nuestra propia vida. No es cuestión que usted le esté supervisando a todos los hermanos cómo va su altar. Si el altar es suyo, usted tiene que poner, hermano, en él esas 4 cosas, esas 4 bases. La primera, el perdón. Perdone. Mire, si es que, hermano, en Cristo se ven las cosas tan extraordinarias. El Señor, a Él lo habían vituperado. A Él le pusieron la corona de espinas. A Él lo escupieron. A Él lo golpearon. A Él le arrancaron sus barbas. Fácil decirlo. Pero arráncase usted un pelo de la barba, hermano. ¡Ja! Brinca uno, hermano. Que le jalen un pelo de su cabello. ¡Ah, cómo duele! Y al Señor se le arrancaba. Y después de haber sido vapuleado, vituperado, escupido y puesto sobre la cruz del Calvario, estando ahí como una llaga podrida, dice la Biblia. Pues no tenía figura ya nuestro amado. Nada que el taparrabos y no. Él estaba deshecho, desfigurado por completo, desnudo, avergonzado, porque lo avergonzaron.
¿O usted saldría desnudo a la calle? No, porque es una vergüenza. Eso fue lo que hicieron. Lo avergonzaron. Y hermano, estando ahí, las palabras benditas de su boca que declaran, perdónalos. Mejilá. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Ahora, pero mire hermano, yo quiero ir aquí tal vez un poquito más a profundidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que ahora sí conocemos? Que ahora sí sabemos. Es que eso ya queda a cuenta suya y mía. ¿Qué va a hacer usted con esto? Porque de esto depende, del altar depende, de que usted y yo partamos con el Señor o no. Entonces necesitamos el perdón. Necesitamos perdonar. Necesitamos ser perdonados. Pero óigame bien. Mire, yo le quiero decir algo, por favor, hermano. Hay una diferencia abismal. Pero abismal. ¿Sí sabe qué es abismal, verdad? Un abismo, pues, entre una cosa y otra. De decir, perdóneme, hermano. A decirle, discúlpeme, varón. Disculparse cualquiera puede. En inglés, cuando una falta fue así grave, usted no puede decir excuse me. ¿Cómo dice? Y más allá, I beg your pardon. I beg your pardon. Pardon, ¿cómo se dice? Perdón. Pardon. Es decir, pero es un clamor. Le está suplicando que lo perdone a que usted ofendió. Entonces nosotros debemos de ahondar en el perdón. El perdón no es solamente, mire, es que estoy tratando de ponerlo dentro de lo que vivimos, dentro de nuestra vida diaria, porque, hermano, nosotros necesitamos el perdón ¿para cuándo? Para ahora. ¿Y con quiénes debemos de utilizar el perdón? Con nosotros, con su familia, con los que lo rodean, ¿verdad? O nos rodean. Entonces, digamos, perdón, man. El asunto es, nosotros, hermano, ¿cómo aplicamos el perdón dentro de nuestra familia? Mire, muchas veces nosotros venimos y tenemos, entre la pareja, ¿verdad? Uno viene, y lo voy a poner con dos ejemplos, con la pareja y con los hijos. Uno viene y con su cónyuge de repente tiene, hermano, una diferencia, una discrepancia, y ya los dos andan vendiendo hule. Vienen a la iglesia, hermano, y algunos no vienen, ¿verdad? Que es peor. Sin agraviar a nadie, ¿verdad? Y lo han dicho, no sé poco sus nombres, pues. Entonces, el asunto es, hermano, nosotros, hablo así porque no solo una pareja de todas las que están aquí tiene problemas. Pues creo que todos hemos tenido problemas, ¿no? Ok, entonces, el asunto está en que, hermano, ¿cómo nosotros resolvemos esa situación? Bueno, llega el momento y decimos, no, que perdoname, no, que perdoname, no, ¿verdad? Entonces, bueno, la situación es que usted viene y pidió perdón. Y le dijo, amén, te perdono. Bueno, no, aquí es donde quiero decirle. Muchas veces decimos, va, está bueno. Pero ese va, está bueno no lleva consigo el perdón. Porque si yo vengo y le digo, hermano, perdóneme, por favor, perdóneme.
¿Qué estoy esperando que Él haga? Que de su boca salga el decirme, amén, hermano, yo lo perdono. Porque las palabras, hermanos, son las que consigo llevan vida o llevan muerte. Entonces usted y yo, mire, cuando su esposo, su esposa, le digan, perdóname, usted no le diga, va, está bueno. Usted dígale, amén, te perdono. Va, eso es, ya ahí ya se sanó una parte. Pero todavía falta. Todavía falta porque cuando uno, hermano, ha sido agraviado, malamente el ser humano tiene algo. Y es que guarda muchas veces aquellas ofensas. Por eso es que nosotros, hermanos, necesitamos el perdón, pero este perdón, tal vez si volvemos a la anterior, hermana, por favor, le ponemos la diapositiva anterior. Nosotros necesitamos volver al perdón mejilá. ¿Por qué? Porque, déjeme, por favor, ahorita le voy a decir algo. Vayamos a, tal vez ahí pongamos el número, la diapositiva 6. Pasarlo, te voy a decir. Más. Ahí. La anterior. 4 poderes en el altar. Mire, esto es bien lindo. Tal vez si alguien me busca Éxodo 27, 1 y 2. Y lo lee. Quisiera que lo leyera. Levante la mano a alguien, hermano, por favor, porque yo creo que lo encontró y allá está. Allá viene el otro micrófono. Dice, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Amén. Entonces, ¿qué había en el altar? 4 cuernos. Claro, las medidas también tienen muchas cosas que ver, ¿verdad? Pero 4 cuernos. Cuando usted va a buscar el significado de cuerno, ¿a qué se refiere cuerno? Se refiere a poder. Ahí en Apocalipsis dice que a aquel, ¿cómo se llama? Aquel macho cabrío, o aquel, becerro, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Le salió un cuerno pequeño, que derribó a otros cuernos. Está hablando de poder. Se le dio poder y está hablando de cuernos. Y en todo lugar donde usted ve cuernos en la Biblia, está hablando de poder. Entonces, si en el altar, ese es el altar que le dijeron a Moisés que hiciera, que está en el tabernáculo. Porque aquí tenemos que ver todo el tabernáculo, hermano. Nuevamente, o retomar el tabernáculo. Que es una figura muy linda. Pero nosotros vemos entonces que existen 4 poderes en ese altar. ¿Cuáles son esos 4 poderes? Los que estábamos viendo. Tal vez volverlo otra vez, por favor. Ahí. Los poderes son el perdón, las obras, la bendición y las vidas. Entonces, el primero de los poderes, que es del que estamos hablando, es el perdón. El perdón tiene un poder extraordinario. Pero extraordinario tiene el perdón. El perdón, hermano, mire, el perdón tiene tal poder que reconcilió al hombre con Dios. Tiene un poder extraordinario. Entonces, cuando nosotros perdonamos, pedimos perdón,
eso es un poder que vuelve otra vez a juntar. El perdón trae consigo unidad. El perdón trae consigo la restitución de las cosas. El perdón trae consigo la restauración de la comunión y de la comunicación. Bueno, pero voy a volver a donde me había quedado hace un rato. Cuando usted ya perdonó, digamos, ya perdonó, ya se olvidan no se olvidan las cosas, sino que continúa el transcurso de la vida. Y ahí están, van, vienen, y bonito, y por aquí, y por allá, y de repente, ¡pum!, se dio otra situación en la que saltó la liebre. Y cuando salta entonces la liebre, es que te acordás que hace como 5 meses tuvimos aquel problema y me dijiste tal cosa. ¿Y no quedaría perdonado? Entonces, ¿por qué lo vuelve a traer otra vez a colación? ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos añadirle un paso más. Después del perdón, nosotros necesitamos añadir un paso más en nuestras vidas. Es sentarnos. Ya tranquilas las aguas y retomar otra vez el tema y decir, mira, mi amor, fíjate que ahora que estamos ya tranquilos podemos hablar de esto. Mira, a mí no me gustó que me has dicho que mi mamita por acá, mi papito por allá. Yo estoy dando un ejemplo, ¿verdad? No, nadie me ha contado nada. Ok, bueno, póngale otra cosa, pues. Mira, mi amor, la verdad es que a mí, sinceramente, no me gustó lo que me dijiste, va. Por esto y esto y esto. Sí, pero es que fíjate que a mí tampoco me gustó lo que tú me respondiste, va. Porque me dijiste que mi mamá botaba en escoba y... ¿verdad? Pero bueno, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a hacer un pacto. De aquí en adelante nuestras familias quedan fuera de nuestras discusiones. Y entonces ahí el perdón se sella. Porque si vuelve a tener otra discusión, ahí usted va a venir. Mira, hermano, es que el Señor es extraordinario, man. Él vino y selló con un pacto. Igual para con Noé. Noé hizo un altar y el Señor hizo un pacto. Le dijo, voy a poner el arco iris para que se den cuenta que nunca más voy a volver a negar por agua la tierra. Ahora la va a destruir con fuego. Sí, así dice la Biblia. Pero cumplió su promesa de no anegar con agua. Entonces, nosotros, hermano, después del perdón, después del altar, debemos de hacer pactos. Entonces, mire, hasta a mí me regalaron una vez un libro que se llama 14 cosas que debemos de saber para poder pelear en el matrimonio. Así se llama el libro. ¿Verdad? Lo voy a buscar y algún día se lo voy a dar. Chiquitito, así una cosita así como este tamaño. O 14 reglas que rigen las peleas en el hogar. Una cosa así se llama. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos levantar altar, perdón, pero también hacer pactos. Pactos que consigo llevan verajá, bendición. Y obviamente, para llegar a esa bendición, usted necesita, y yo, un sejut, obras. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener juntos un hayim. Vamos a tener vidas. Entonces, es necesario que nosotros hagamos un altar.
y que entendamos que ese altar tiene 4 cuernos que tienen poder. Y una de las cosas más poderosas es el perdón. Mire, yo le voy a decir algo. En alguna oportunidad, y claro, la Biblia dice que nosotros como padres aplicamos ciertas sanciones a nuestros hijos y las hacemos injustamente. Así dice el apóstol Pedro. Tal vez si alguien me busca el pasaje donde dice, ¿verdad? Que a la verdad ninguna disciplina es de gozo, ¿verdad? Pero que trae consigo frutos apacibles de justicia. Pero hay un pasaje paralelo. Yo creo que el pasaje paralelo es cuando Pedro dice, ¿verdad? Que nuestros padres, o en ese mismo, no recuerdo, que nuestros padres nos aplicaron en nosotros disciplinas, aunque injustamente, ¿verdad? Tal vez lo encontró alguien. No, todavía no. Ok, entonces voy a esto. Mire, nosotros, hermano, como padres, a nosotros nos enseñaron. Bueno, no sé si a usted, pues, tal vez solo a mí, ¿verdad? Pero, y ni siquiera a mí, porque a mí sí me enseñaron de otra manera. Después de que mi papá o mis papás conocieron al Señor Jesucristo. Pero digamos, lo que enseñaban en el tiempo antes, era que uno como padre no se equivocaba. Uno como padre no se equivoca. Es decir, los hijos, así es, y así será. Siempre. Y no se cuestiona al papá. Pero yo les voy a decir algo. Nosotros como padres actuamos muchas veces injustamente. Pero ¿sabe qué nunca practicamos? El pedir perdón a nuestros hijos. ¿Y sabe por qué? Porque nos malenseñaron a decir, o no a decir, sino a creer. Es que si yo le pido perdón a mi hijo o a mi hija, voy a perder autoridad. ¿Quién dijo eso? Si la Biblia no nos enseña así. El mismo Señor vino a dar perdón. Claro, Él no vino a pedir perdón, ¿verdad? Porque Él es justo, fiel, pero vino a pedir perdón. ¿Perdió autoridad por eso? Jamás. Jamás. Un hijo al que usted le pide perdón por una equivocación suya, ¿sabe qué va a hacer? Admirarlo. Admirarlo. Lo va a admirar y va a decir, chica, mi papá o mi mamá, de veras que me quito el sombrero y si no tengo me lo compro para quitármelo. Porque nosotros podemos equivocarnos. Pero podemos pedir perdón. También. Voy a poner un equilibrio. Claro está que si su hijo o su hija mereció el castigo, no le llega a pedir perdón después. Porque entonces eso es una contradicción. Solo estoy diciendo en el caso que uno injustamente lo haya hecho. Pero si con justa razón hubo una disciplina, hubo un castigo, hermano, no vaya a decir, ay, perdóname por haberte castigado, mi amor, ¿oíste? No, ahí no. Porque entonces ahí sí va a perder autoridad. Sus hijos van a pensar que no son sus papás, sino la chimultrufia la que los está corrigiendo. Que cuando dice una cosa, dice otra. Entonces las cosas no son así. Nosotros debemos de ser equilibrados en ese aspecto. ¿Alguien lo encontró? ¿No? ¿Sí? A ver, hermano, leámoslo pues. Al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia
a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Va. Entonces, ese es uno de los pasajes. Pero el otro está en Pedro. Lea las 2 cartas de Pedro. Léase la Biblia, que nada mal le hace. Pero usted se va a dar cuenta que ahí dice, que nuestros padres nos disciplinaron. ¿Verdad? Tal vez como padres nos disciplinaron, podría parecer. Bueno, el asunto está en que esto, mire, el mejilá, el perdón, es lo primero que nosotros debemos de empezar a practicar en casa. ¿Por qué? Porque estamos en los días de Noé. Estamos a punto de que la venida del Señor Jesucristo se dé por su iglesia. Y su iglesia tiene que tener un altar. Y ese altar está compuesto de perdón, obras, bendición y vidas. Entonces usted y yo necesitamos, hermano, hacer un altar. Solo nada más para yo le puse aquí, aunque esto ya lo ha hablado el apóstol Sergio, quiero nada más decirle lo siguiente. Nuestro mejor estadio, o hacia donde nos quiere llevar el Señor, es a que nosotros lleguemos a ser palacios donde habite el Rey. Pero como cristianos podemos quedarnos, hermano, en alguna faceta de la cual describe la Biblia. Por ejemplo, tal vez, pásame dos más. Ahí. Ok, entonces mire, yo le puse las facetas del cristiano porque no sé exactamente cómo contener lo que verdaderamente, o la palabra que debe ser en vez de facetas del cristiano. Pero nosotros hemos sido llamados, primero, porque éramos sepulcros. Fue lo primero que nosotros éramos. Efesios 2:1-2 dice, porque vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué éramos? Muertos, sí. Pero ¿un muerto dónde se pone? En un sepulcro. Entonces nosotros estábamos, hermano, porque cuando hablamos de sepulcro estamos hablando de este cuerpo. Al principio éramos un sepulcro. Adentro llevábamos un muerto, que era usted y yo mismo, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luego, cuando ya nos encontramos con Cristo, podemos nosotros tener una faceta de cárcel. Según Hechos, capítulo 8, versos 13, 22 y 23. Tal vez si alguien lo busca, o si quiere, pues yo se lo busco aquí, así rapidito, y se lo leo. Hechos 8. Vamos a ver. Si alguien lo encuentra, que yo, pues adelante, ¿verdad? Allá lo tiene, hermano Angelito. Ok. Mire cómo dice. Verso 13, y luego se salta al 22 y el 23, por favor. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónito. Entonces, mire que este Felipe, usted puede, mire que este Simón, usted puede ver los primeros 11 versos. Pero este Simón era un mago. Entonces Felipe viene y le habla de la salvación, del plan de salvación, y sencillamente cree. Y después dice la Biblia, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Verso 13, verso 12 le leí. Y habiéndose bautizado, es decir, creyó y se bautizó. Estaba siempre con Felipe, es decir, estaba oyendo las enseñanzas. Entonces creyó, se bautizó, estaba oyendo las enseñanzas. ¿Qué es eso? ¿Un cristiano? ¿O no? Un cristiano, hermano, como muchos de este tiempo. Gente que creyó, gente que se bautizó, gente que está oyendo las enseñanzas. Cualquier parecido es pura coincidencia.
nada más, pero que sigue en cárceles. Lea por favor el verso 22 y 23. Dice, arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿En qué estaba? En hiel de amargura. ¿Pero estaba qué? En prisión, estaba encarcelado. Encarcelado por la maldad. Pero ¿cómo va a ser eso, hermano? Si mire, si ya es cristiano, ya creyó en el Señor, se bautizó, viene todos los días a la iglesia y oye. No estoy hablando de salvación. Van a haber cristianos, y hay cristianos que son salvos, pero que son cárceles. Entonces, estoy hablando de premiación. Estoy hablando de galardones. Hay gente que está todavía encarcelada. Es una cárcel. Es un cristiano cárcel. Que ya creyó, que ya se bautizó, que oye, pero que sigue en una cárcel de maldad. Porque ¿a qué se refería el apóstol Pedro con lo que le estaba diciendo? ¿Cuál fue la causa por la que él le dijo eso? Porque aquel se dio cuenta, hermano, que al poner las manos venía el Espíritu Santo sobre la gente. Y entonces él dijo, yo les pago para que ustedes me den de eso que tienen. Entonces, ¿en qué estaba pensando? Sí, al pensar en negocio, ¿en qué estaba pensando? En dinero. Al pensar en dinero, ¿en qué estaba pensando? En el Dios de este siglo. Entonces estaba pensando en cosas terrenas. Entonces, el que está en cárcel, el cristiano cárcel, piensa todavía en cosas terrenas, muy terrenas. Yo, por favor, no estoy diciendo de que no piensen comprar su carrito más moderno o que se vaya a meter a comprar casa. No. Pero estoy hablando de afanes. Que si eso es su afán, que si eso no le está permitiendo o le impide a usted buscar del Señor, que si eso es su prioridad antes de la búsqueda de Dios, entonces la situación ahí ya se pone difícil. Pero también hay cristianos casas, según Primera Crónicas capítulo 28 y verso 2. Salomón vino y dijo, yo he hecho casas, si quiere lo leemos para que, pues ya voy a terminar. ¡Ay, santo Dios! Son las 10. Pero no me dieron a tiempo el tiempo, ¿va? ¿O sí? Bueno, ya, no, ahorita en 5 minutos terminamos, hermano. Lo bueno es que hoy es viernes, ¿verdad? Ok, entonces, ¿quién lo tiene? Primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 2. Amén. Adelante. Dice, y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío, yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Ah, bueno, espérate, solo ahí. ¿Cuál era el propósito de hacer casa? Que reposara el arca. Es decir, la presencia del Señor, ¿verdad? Va, sigamos. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Ok, ahora léete. Bueno, pero es que se me hace que seguí en el verso siguiente. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre. Verso 3, mejor. Verso 3. Verso 4, perdón. Oh, amén. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Ok, no, entonces ahorita vamos a ver el siguiente.
David dijo que él quería hacer casa, para que ahí reposara, habitara la presencia del Señor. Entonces, hay cristianos, casas, donde está la presencia del Señor. Pero fíjese que dice, donde está la presencia del Señor, donde estuviese el estrado de sus pies. Entonces, solo conocían el caminar en Cristo, no más. Hay muchos cristianos así. Y en este país hay más. Sí, porque hay gente que se quedó, hermano, solamente con la salvación y nada más. Y conocieron el caminar de Cristo, pero no lo quieren llevar a cabo. Y algunas cosas medio las hacen, pero son salvos. Entonces son cristianos casas. Hay cristianos templos. Y esa es la parte que nosotros, hermano, estamos viendo ahorita. Porque antes del templo, si quiere vamos a primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿Qué dice? Allá está. Ahí viene ya rápido el micrófono. A ver. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Va, entonces, ya ahí es el Espíritu Santo actuando en nuestras vidas. Que somos templo. O para ser templo. Ahora, hay una parte ahí que tal vez no está apuntada, pero que yo quiero llevarlo. Bueno, ahorita al final mejor, porque con esto quiero concluir. Entonces, somos templo, ¿verdad que sí? En el templo, ¿qué hay? Altar. En el templo hay altar, ¿verdad? Bueno, hay muchas otras cosas, pues, pero en el templo está el altar. Bueno, entonces, ya ahí somos templo, altar. Y por último, que es donde va a habitar para siempre el rey, palacios, ¿verdad? Salmo 24, versos 7 y 9, donde dice, alzad, oh puertas eternas, alzaos vosotras, y entrará el Rey de Gloria. Pero si alguien lo quiere leer, está bien, si lo quiere leer. Salmo 24, 7 y 9. Amén. ¿Alguien lo tiene? Ahí está. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Va, esas puertas, si ya están, son palacios, ¿no? Son parte del palacio. Entonces ahí entra el Rey de Gloria, ¿verdad? Por eso se llaman puertas eternas también, ¿verdad? Son para siempre. Ok, entonces quiero concluir con esto. Tal vez pasame a la última, mijo, por favor. ¿Otra? Ok, ahí está. Edifico mi altar. Entonces, vaya conmigo a Esdras capítulo 3, versos 2 y 6. Y esto es bien lindo. ¿Lo tiene? Esdras. Capítulo 3. Dice que aquí no sé por qué me aparece... Voy a buscarlo en otra. Sí, me aparece primera de Esdras, hombre. Ok. Mire. Dice la Biblia de la siguiente manera. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer el holocausto
como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Pero vaya conmigo al verso 6. Dice la palabra: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Entonces, ¿qué se necesita para tener templo? ¿Ah? No. Altar. Se necesita altar. Ahí no se había hecho el templo, pero ya tenían altar. Entonces, para que haya templo, ¿qué tiene que haber primero? Altar. La Biblia dice que nosotros somos, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces, para que el templo en nosotros se desarrolle por completo, ¿qué tiene que haber? Altar. ¿Sabe por qué? Porque mire, hermano, y yo con esto concluyo. Si usted y yo no tenemos un altar donde se mueva o se ofrezca el perdón, ¿qué otra cosa es? Las obras, las bendiciones y las vidas. No podemos rendirnos a la voluntad del Espíritu Santo de Dios que habita en el templo. Entonces, ¿usted y yo queremos ser templo del Espíritu Santo de Dios? Para después dar el último paso y llegar a ser el palacio del Rey. ¿Qué necesitamos? Altar. Amén. Póngase de pie. Yo creo que usted ha entendido perfectamente que la necesidad de tener altar es imperativa. Nosotros necesitamos un altar. Nosotros necesitamos hacer altar. Pero le vuelvo a repetir, no es que, bueno, entonces nos vamos a ir a la casa y ahora de aquí en adelante vamos a tener cultos en la casa. No. Empiece pidiendo perdón y perdonando. Si hay cosas que aparentemente ya perdonamos, pero que todavía, cuando de pronto se viene a nuestros pensamientos, aquella escena o aquel momento o aquella situación, hermano, debemos de sentarnos, debemos de platicar y debemos de hacer un pacto para que no se vuelva a repetir lo mismo. Y entonces el perdón va a ser no solamente efectivo, sino eficiente en nuestras vidas. Yo le pido por favor en el nombre de Jesús que cierre sus ojos un segundo nada más y yo voy a terminar orando por usted para bendecirlo, para que vayamos a casa con paz, con bendición. Y recuérdese que mañana a las 5 de la mañana nos estamos juntando para buscar el rostro del Señor. Yo le invito a que venga y que sea parte de sus obras y de su vida el ofrecer delante del Señor también ese tiempo que no es fácil levantarse después de un tiempo laboral, pero que nos bendice en gran manera. Padre bendito, santo y nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias porque tu misericordia, tu bondad, Señor, tu sacrificio por nosotros, Señor, fue acepto, para que nosotros pudiésemos ser, Señor, libres, para que pudiésemos ser salvos. Y en esta hora, Señor bendito, muchas gracias. Hoy, Señor, delante de tu presencia, venimos suplicándote, Señor, ayúdanos a hacer altar. Ayúdanos, Señor, a propiciarte un altar donde el fuego tuyo caiga, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Llévanos, por favor, a casa con paz, con bendición, con tu gracia, con tu favor, para que mañana a temprana hora, Señor, podamos seguir buscando tu rostro. Y que esta palabra, Señor, no quede en diapositivas. Que esta palabra no quede, Señor, tampoco en nuestra mente, sino que esta palabra, Señor, pueda tener una conexión directa con nuestro corazón para poder hacer en ella, Señor,
obrar en ella, Ven y llena caminar en ella, esta creerla, casa Señor, en el nombre de Jesús con y tu practicarla, gloria. a fin de tener altar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, Señor. Amén y amén. Gloria.